la estación de la Unidad Galáctica era conocida como el lugar más seguro de la galaxia. Miles de naves llegaban allí cada día, trayendo comerciantes, soldados, científicos y exploradores de cientos de mundos diferentes. Cada pasillo estaba lleno de extrañas criaturas que hablaban distintos idiomas, pero todos seguían las mismas reglas. Una tranquila mañana, una nave de transporte humana aterrizó en el Muelle 7. Los trabajadores de la estación esperaban a otro ingeniero o diplomático, pero en su lugar vieron a un joven humano llamado Ethan, caminando por el puente de aterrizaje con un pequeño animal peludo a su lado. La pequeña criatura tenía un suave pelaje plateado, brillantes ojos dorados, orejas cortas y una larga cola esponjosa. Caminaba tranquilamente junto a Ethan sin correa ni jaula. Muchos alienígenas dejaron de hacer lo que estaban haciendo solo para mirarlo. Algunos nunca habían visto un animal terrestre antes, y otros se rieron porque parecía demasiado pequeño para sobrevivir en la peligrosa galaxia. Mientras Ethan caminaba por la estación, los susurros lo seguían a todas partes. Un grupo de cadetes alienígenas reían a carcajadas y señalaban a la pequeña criatura. Uno de ellos sonrió y dijo que los humanos debían tener depredadores débiles si este era el mejor animal que la Tierra podía ofrecer. Otro bromeó diciendo que la diminuta mascota parecía algo que los niños guardarían en sus habitaciones. Incluso varios guardias de la estación rieron en voz baja. Ethan no les respondió. Su rostro permaneció impasible y simplemente siguió caminando. La pequeña criatura, cuyo nombre era Nova, nunca parecía asustada. Observaba en silencio cada rostro, cada pasillo y cada persona que se movía con ojos tranquilos pero cautelosos. Había algo extraño en la forma en que Nova observaba la estación, pero nadie lo notó, porque estaban demasiado ocupados haciendo bromas. El comandante Varek, jefe de seguridad de la estación, recibió un informe de que un humano había entrado con una forma de vida desconocida. Según las normas de la estación, toda criatura viviente debía ser escaneada antes de entrar en las zonas públicas. Varek ordenó inmediatamente a Ethan que visitara el laboratorio de seguridad. Ethan accedió sin rechistar. Dentro del laboratorio, los mejores escáneres de la galaxia rodeaban a Nova. Los científicos esperaban identificar la especie en cuestión de segundos. En cambio, las máquinas empezaron a mostrar errores extraños. Un escáner se apagó por completo. Otro mostró miles de patrones genéticos desconocidos antes de bloquearse. El científico principal revisó todos los cables y reinició el sistema, pero los resultados se volvieron aún más extraños. Finalmente, el ordenador mostró un solo mensaje: especie desconocida. La habitación quedó en completo silencio. Los científicos estaban a la vez emocionados y confundidos. Tenían registros de millones de criaturas de miles de planetas, pero ninguno de sus sistemas reconocía a Nova. Un joven investigador le preguntó a Ethan dónde había encontrado un animal tan inusual. Ethan sonrió cortésmente y simplemente respondió que Nova venía de la Tierra y había estado con su familia durante muchos años. La respuesta solo generó más preguntas. Otro científico preguntó si Nova era peligroso. Ethan observó con delicadeza a la pequeña criatura antes de dar una breve respuesta. Solo si alguien le da una razón. La mayoría de los presentes rieron, pues creyeron que Ethan estaba bromeando. Nova se sentó tranquilamente junto a los pies de su dueño sin emitir un solo sonido. Los científicos terminaron la inspección porque no encontraron armas visibles, veneno ni signos de agresión. Esa misma tarde, Ethan visitó el mercado de alimentos de la estación. Era uno de los lugares más concurridos, repleto de coloridas tiendas que vendían comida de todas las civilizaciones conocidas. Mientras Ethan compraba provisiones, muchos niños se reunieron alrededor de Nova. Sonrieron y preguntaron si podían acariciar al pequeño y adorable animalito. Ethan les dio las gracias amablemente, pero rechazó todas las peticiones con cortesía. Les explicó que a Nova no le gustaba que los extraños lo tocaran. Los niños parecieron decepcionados, pero respetaron su respuesta. Los dueños de las tiendas cercanas volvieron a reír,
diciendo que el humano trataba al pequeño animalito como a un rey. Ethan simplemente sonrió sin dar más explicaciones. Sin que nadie a su alrededor lo supiera, los ojos penetrantes de Nova no dejaban de observar a la multitud. Cada sonido, cada movimiento y cada olor extraño parecía ser recordado con atención, mientras el mercado seguía bullicioso. En las profundidades de la estación se desarrollaba otro suceso. Dentro del nivel de investigación de máxima seguridad, las alarmas parpadearon brevemente durante menos de 2 segundos antes de apagarse. Un técnico creyó que se trataba solo de un pequeño problema eléctrico, y lo ignoró. Oculta en el interior de una enorme celda reforzada, una sombra gigante abrió lentamente 2 ojos rojos brillantes. La criatura que se encontraba dentro había estado dormida durante muchos meses. Ahora, por primera vez, alzó su enorme cabeza como si hubiera percibido algo imposible. No reaccionaba a la estación, a los guardias, ni a las máquinas. Reaccionaba a la llegada de una diminuta criatura que caminaba tranquilamente por la estación. Lejos, en otra parte de la estación, Ethan regresó en silencio a su habitación de invitados después del atardecer. Nova saltó al suelo junto a la ventana en lugar de descansar en la suave cama que Ethan había preparado. La pequeña criatura permaneció completamente inmóvil mientras miraba hacia la oscuridad, más allá de las paredes de cristal de la estación. Ethan notó el comportamiento inusual y caminó lentamente a su lado. Sin decir nada, colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Nova. Por primera vez ese día, Nova dejó escapar un gruñido muy bajo. Era casi demasiado silencioso para que lo oyeran los oídos humanos. La expresión tranquila de Ethan desapareció de inmediato. Miró hacia la lejana torre de seguridad y susurró solo una frase: «Aquí algo ya nos ha olido». A la mañana siguiente, la estación Unidad Galáctica lucía tranquila de nuevo. Pero el comandante Varek no podía olvidar los extraños resultados del escáner del día anterior. Ordenó a su equipo de seguridad que vigilara discretamente a Ethan y Nova, sin causar problemas. Todas las cámaras cercanas al humano fueron revisadas 2 veces, y todos los guardias recibieron nuevas instrucciones. Ethan notó la atención adicional, pero actuó como si nada hubiera cambiado. Nova lo siguió con calma por la estación, deteniéndose solo unos segundos al llegar a un pasillo oscuro. En cada ocasión, la pequeña criatura alzaba el hocico como si oliera algo oculto que nadie más podía detectar. Muy por debajo de la estación, los científicos dentro del ala de investigación de alta seguridad estudiaban al prisionero más peligroso de la galaxia. La bestia gigante había sido capturada casi 20 años antes después de destruir 3 colonias militares. Nadie sabía su verdadero nombre, así que todos simplemente lo llamaban el Devorador. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas escamas negras que ni siquiera las armas de plasma podían dañar. Tenía garras afiladas como navajas, ojos rojos brillantes y la fuerza suficiente para destrozar vehículos blindados. Cada pared que rodeaba su prisión estaba hecha de metal reforzado, más resistente que el blindaje de un acorazado. La criatura nunca había intentado escapar, pero hoy se negaba a dormir. Caminaba lentamente en círculos, olfateando el aire mientras emitía profundos gruñidos que resonaban por todo el laboratorio. El científico jefe se preocupó y aumentó el nivel de seguridad. Llegaron más guardias armados hasta los topes, mientras los ingenieros revisaban cada generador eléctrico conectado a la prisión. Aparentemente, no había nada malo. Las computadoras informaban que todos los sistemas funcionaban a la perfección. Sin embargo, el comportamiento extraño persistía. El devorador seguía mirando fijamente al techo, como si pudiera percibir algo muy por encima del laboratorio. Un técnico nervioso preguntó en voz baja si alguna otra criatura peligrosa había entrado en la estación. El científico jefe se rió de la idea, diciendo que ninguna especie en la galaxia podría asustar al devorador. Creía que el animal simplemente estaba reaccionando a los cambios en la atmósfera de la estación. Al mismo tiempo,
Ethan visitó la biblioteca de la estación para estudiar antiguos mapas estelares. Nova descansaba tranquilamente junto a su silla, mientras varios alienígenas los observaban en secreto desde mesas cercanas. La noticia sobre la mascota terrestre no identificada se había extendido por toda la estación durante la noche. Algunos creían que Nova era un animal extremadamente raro que valía millones de créditos. Otros pensaban que el humano ocultaba un arma biológica dentro de un cuerpo de apariencia inocente. Ethan ignoró todos los murmullos a su alrededor. Después de terminar su investigación, colocó suavemente una mano sobre el lomo de Nova. La pequeña criatura se puso de pie de repente, con las orejas rígidas. Miró fijamente al suelo. Ethan comprendió de inmediato que algo andaba mal. Sin previo aviso, todas las luces de la estación parpadearon una vez, pero otra vez. Una fuerte alarma de emergencia resonó repentinamente en todos los pasillos. Advertencia: violación de seguridad, nivel Omega, fallo en prisión de alta seguridad. La gente se quedó paralizada. Las luces rojas de emergencia iluminaron la estación mientras las gruesas puertas blindadas comenzaban a cerrarse automáticamente. Las familias agarraron a sus hijos y corrieron hacia los refugios más cercanos. Las tiendas cerraron en cuestión de segundos, mientras equipos de seguridad armados se apresuraban hacia los niveles de investigación. El comandante Varek recibió el mensaje que todos los oficiales habían temido durante años. El devorador había escapado. En las profundidades subterráneas, la destrucción cubría el laboratorio. Las enormes puertas de acero habían sido destrozadas como si fueran de papel. Robots rotos yacían esparcidos por el suelo. Varias torretas de defensa estaban completamente destruidas. La bestia gigante caminaba lentamente entre el humo, dejando profundas marcas de garras en el suelo metálico. Todos los guardias que le disparaban veían cómo sus armas de energía rebotaban inofensivamente contra sus gruesas escamas. La criatura lanzó un rugido aterrador que sacudió las paredes de la estación. El miedo se extendió por todos los canales de comunicación. El comandante Varek ordenó rápidamente la evacuación de todos los civiles, mientras los equipos militares rodeaban al depredador fugado. Decenas de soldados de élite abrieron fuego desde distintas direcciones. Brillantes rayos de plasma llenaron el pasillo, pero el monstruo simplemente avanzó a través de las explosiones. Un poderoso golpe de sus enormes garras lanzó a soldados blindados contra las paredes. Otros apenas lograron escapar con vida. Era más fuerte de lo que todos los informes de inteligencia habían predicho. Mientras miles de personas corrían presas del pánico, Ethan permaneció completamente tranquilo. Se arrodilló en silencio junto a Nova y miró fijamente los ojos dorados de la pequeña criatura. Nova ya no observaba a la multitud asustada. Miraba fijamente hacia el monstruo que se acercaba. Por primera vez desde que llegué a la estación, la pequeña mascota fue mostrando lentamente sus afilados dientes blancos. Las alarmas de evacuación seguían sonando en la estación Unidad Galáctica, mientras los aterrorizados civiles corrían hacia los refugios de emergencia. El humo llenaba varios pasillos después de que el devorador destruyera otro puesto de control de seguridad. El comandante Varek ordenó a todos los soldados restantes que se replegaran, pues ninguna de sus armas podía detener a la gigantesca bestia. Drones militares explotaban uno tras otro, y los robots de defensa más potentes de la estación quedaron destrozados en cuestión de minutos. Todos los oficiales que presenciaban la batalla creían que a la estación solo le quedaba una opción: destruir una sección entera antes de que el monstruo llegara a las zonas civiles. El devorador caminó lentamente por el pasillo dañado sin mostrar temor alguno. Sus pesados pasos sacudían el suelo metálico, mientras sus brillantes ojos rojos escudriñaban cada rincón. De repente, la criatura se detuvo. Alzó su enorme cabeza y olfateó el aire varias veces. Cada músculo de su gigantesco cuerpo se tensó. En lugar de perseguir a los civiles que huían, cambió de dirección silenciosamente. Los agentes de seguridad notaron el movimiento inesperado en sus monitores.
La bestia ya no cazaba a las personas más cercanas. Seguía un rastro diferente. Un rastro que había llegado a la estación apenas un día antes. En el otro extremo de la estación, Ethan permanecía tranquilo en el centro de un largo pasillo, con Nova sentada a su lado. Las luces de emergencia iluminaban las paredes con un rojo intenso, mientras explosiones lejanas resonaban en la estación. Los civiles, presas del pánico, le rogaban a Ethan que corriera antes de que llegara el monstruo, pero él les pedía amablemente que siguieran avanzando hacia los refugios. Su voz se mantuvo serena, sin el menor rastro de miedo. Nova permaneció en completo silencio. La pequeña criatura simplemente miraba hacia el oscuro pasillo que se extendía ante él, esperando como si ya supiera exactamente lo que iba a suceder. Apenas unos instantes después, el gigantesco devorador emergió entre el denso humo. El enorme depredador estaba cubierto de cicatrices de batalla recientes, pero su aterradora fuerza permanecía intacta. Todas las cámaras de seguridad enfocaban la escena. Miles de personas refugiadas en búnkeres observaban la transmisión en directo con temor. Esperaban que el humano y su pequeña mascota desaparecieran en cuestión de segundos. Varios científicos cerraron los ojos, temerosos de presenciar otra muerte. Incluso el comandante Varek susurró que ya era demasiado tarde para salvar al humano. El devorador se acercó. 20 metros, 15 metros, 10 metros. Sus garras raspaban el suelo de acero, creando chispas brillantes a cada paso. Ethan permaneció inmóvil. Simplemente apoyó una mano en la espalda de Nova mientras miraba fijamente al monstruo que se acercaba. La bestia gigante disminuyó la velocidad repentinamente. Su respiración se hizo más pesada. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en la pequeña criatura plateada sentada junto al humano. Algo imposible estaba sucediendo. El depredador que había aplastado soldados blindados, sin dudarlo ahora mostraba los primeros signos de incertidumbre. Nova se puso de pie lentamente. La diminuta criatura estiró su cuerpo antes de dar un paso silencioso hacia adelante. No rugió. No atacó. Simplemente miró a los ojos del monstruo. Toda la estación quedó en silencio. Las orejas del devorador se agacharon. Su enorme cola dejó de moverse. Entonces, para sorpresa de todos, el gigantesco depredador retrocedió lentamente. Un paso, luego otro. El miedo apareció en los ojos de la criatura que toda la galaxia había temido durante décadas. Los científicos no podían creer lo que veían. Sus instrumentos comenzaron a recibir de repente poderosas señales biológicas provenientes del cuerpo de Nova, pero las lecturas eran completamente imposibles. Dentro del laboratorio de investigación, la computadora principal de la estación buscó automáticamente en todas las bases de datos clasificadas de los archivos galácticos. Registros antiguos, ocultos durante miles de años, aparecieron repentinamente en la pantalla. Un archivo antiguo contenía solo una imagen borrosa de una pequeña criatura plateada con ojos dorados brillantes. Debajo de la imagen, una advertencia apareció en el monitor. Identificación de la especie confirmada. Clasificación. Origen Primapex. Nivel de amenaza. Inmensurable. Antes de que los científicos pudieran leer el resto del informe, el archivo completo se bloqueó instantáneamente con el máximo nivel de seguridad del Consejo Galáctico. En ese mismo instante, el gigantesco devorador bajó la cabeza ante Nova. No en la derrota, pero con respeto. Toda la estación quedó en silencio tras presenciar la escena inconcebible. El devorador, la criatura que había destruido flotas militares y aterrorizado planetas enteros, se encontraba tranquilamente frente a una diminuta mascota terrestre. Nadie podía explicar lo que acababan de ver. El comandante Varek bajó lentamente su arma, mientras los soldados, atónitos, se miraban unos a otros con total incredulidad. Las alarmas de emergencia seguían resonando en la estación, pero nadie se movía. Todas las miradas permanecían fijas en Nova y el gigantesco depredador. El científico jefe irrumpió en el archivo central de la estación y exigió acceso completo al archivo clasificado que había aparecido en la computadora. Al principio,
El sistema rechazó su solicitud. Instantes después, llegó una transmisión segura directamente del Consejo Galáctico. El archivo solo podía abrirse si Ethan daba su autorización. Todos se volvieron hacia el humano. Ethan miró a Nova en silencio antes de asentir levemente. Segundos después, los antiguos registros aparecieron en la pantalla gigante para que todos en el centro de mando pudieran verlos. Hace millones de años, mucho antes de que existiera el Consejo Galáctico, una especie dominaba la cadena alimenticia natural en incontables mundos. Las civilizaciones antiguas los llamaban el ápice supremo. No eran conquistadores ni construyeron imperios, simplemente vivían donde querían porque ninguna criatura viviente era lo suficientemente fuerte como para desafiarlos. Planetas enteros cambiaban sus rutas migratorias cada vez que aparecía uno de estos seres. Incluso los depredadores más peligrosos sentían un profundo instinto de temerles. Sin embargo, con el tiempo, el ápice supremo desapareció de la historia, y todos creyeron que se había extinguido para siempre. Los registros revelaron entonces algo aún más impactante. Hace miles de años, un pequeño grupo de estas jóvenes criaturas apareció inesperadamente en la Tierra. Los primeros humanos tuvieron todas las oportunidades para cazarlas, enjaularlas o usarlas como armas. En cambio, los humanos hicieron algo que ninguna otra especie inteligente había hecho jamás. Las protegieron, las alimentaron y las cuidaron como si fueran de su familia. Generación tras generación, la confianza entre los humanos y el Apex primordial se fortaleció hasta que las criaturas eligieron voluntariamente vivir junto a la humanidad en lugar de dominarla. El centro de mando quedó en completo silencio. Varios oficiales alienígenas apenas podían creer lo que oían. Un científico susurró que los humanos, sin saberlo, habían logrado algo imposible. Todas las civilizaciones avanzadas siempre habían intentado controlar a las criaturas poderosas mediante el miedo o la fuerza. Los humanos, en cambio, se habían ganado su lealtad con bondad. El comandante Varek miró lentamente a Ethan con renovado respeto. Por fin comprendió por qué el humano nunca había permitido que extraños tocaran a Nova. Nunca se trató de proteger a la gente de Nova, sino de proteger a Nova de quienes no lo comprendían. Mientras todos dentro de la estación se concentraban en los antiguos registros, otro par de ojos observaba en secreto. Lejos de la estación, oculta en la oscuridad del espacio, una nave de guerra desconocida interceptó la transmisión clasificada del Consejo Galáctico. Sus avanzadas computadoras copiaron cada página del archivo secreto en cuestión de segundos. El misterioso capitán sonrió tras leer el informe. Inmediatamente contactó con una enorme flota que esperaba más allá del sistema estelar cercano. Su mensaje contenía una sola orden. Encuentra al ser humano. Captura a la pequeña criatura viva. El futuro de la galaxia ahora pertenece a quien controle al verdadero rey de la cadena alimenticia. Apenas unas horas después de la filtración del informe clasificado, decenas de naves de guerra desconocidas aparecieron en los confines del sistema estelar. Pertenecían al poderoso dominio Sarkon, un imperio temido por conquistar mundos mediante la ciencia y la guerra. Su líder, el Mariscal Supremo Kor, había dedicado toda su vida a la búsqueda del arma biológica más poderosa del universo. Tras leer el informe secreto, creyó haberla encontrado por fin. No le interesaban las leyes galácticas ni las negociaciones pacíficas. Su único objetivo era capturar a Nova con vida, sin importar cuántas vidas se perdieran en el proceso. Sin previo aviso, la flota del dominio rodeó la estación Unidad Galáctica. Cientos de cazas de ataque despegaron de los portaaviones enemigos, mientras gigantescos cruceros de batalla fijaban sus armas en la estación. El comandante Varek activó de inmediato los escudos de defensa de la estación y solicitó ayuda a todas las naves disponibles. El Consejo Galáctico exigió que el Mariscal Kor se marchara pacíficamente, pero él ignoró todos los mensajes. En su lugar, envió una única respuesta a través de todos los canales de comunicación. Entreguen al humano y a su mascota,
y el resto podrá vivir. La estación entera quedó sumida en un silencio absoluto tras escuchar su exigencia. Dentro del centro de mando, varios oficiales atemorizados le rogaron a Ethan que entregara a Nova. Argumentaron que una pequeña criatura no justificaba el riesgo de miles de vidas inocentes. Ethan escuchó en silencio, sin enfadarse. Observó con calma a Nova, que permanecía sentada tranquilamente a su lado, como si nada del peligro le importara. Ethan negó con la cabeza con serenidad. Explicó que nadie comprendía realmente lo que sucedería si personas codiciosas intentaran capturar a uno de los Prime Apex. No protegería la galaxia, la destruiría. El mariscal Kor finalmente perdió la paciencia. Ordenó a cientos de soldados blindados abordar la estación a través de túneles de acoplamiento de emergencia. Fuertes explosiones resonaron en el casco exterior, mientras las tropas enemigas se abrían paso a la fuerza. Los guardias de la estación lucharon valientemente, pero los invasores eran demasiados. Pasillo tras pasillo cayó bajo el control del dominio. Sus escáneres registraron cada habitación, cada compartimento de almacenamiento y cada ruta de escape. La única orden dada a los soldados fue clara. Ignoren a todos los demás. Encuentren al humano. Capturen con vida a la pequeña criatura plateada. La batalla se acercaba lentamente a la posición de Ethan. El comandante Varek y sus guardias restantes formaron una línea defensiva a su alrededor, listos para luchar hasta el último aliento. Nova permanecía completamente inmóvil a los pies de Ethan. Varios soldados del dominio rieron al ver al pequeño animal que habían cruzado la galaxia para capturar. Un oficial dio un paso al frente con orgullo, portando una poderosa jaula de energía diseñada para bestias peligrosas. Sonriendo con confianza, extendió la mano hacia Nova sin pedir permiso. Ethan levantó una mano en silencio y habló con voz tranquila. «Aún tienes tiempo». Alejarse. El oficial no hizo más que reírse aún más fuerte. Su mano se acercó a Nova. La diminuta criatura plateada abrió lentamente sus brillantes ojos dorados. Una presión profunda y silenciosa se extendió repentinamente por el pasillo. Todas las luces comenzaron a parpadear. El oficial sonriente se quedó paralizado. Entonces, sin un solo ataque de Nova, los soldados más fuertes del ejército del dominio fueron soltando lentamente sus armas. Les empezaron a temblar las manos. Su respiración se hizo pesada. Por primera vez en sus carreras militares, sintieron el antiguo temor de la presa ante el verdadero gobernante de la cadena alimenticia. En ese preciso instante, todos los sensores de largo alcance de la estación detectaron algo imposible. Una segunda señal de Prime Apex había entrado en el sistema estelar. Y era muchísimo más grande que Nova. Todos los sensores de la estación de la Unidad Galáctica se silenciaron repentinamente al detectarse una enorme señal de vida en el sistema. La criatura desconocida era tan poderosa que varios escáneres se apagaron automáticamente antes de completar el escaneo. Fuera de la estación, las estrellas parecían desaparecer tras la sombra de un ser viviente gigantesco que se desplazaba lentamente por el espacio. Incluso las gigantescas naves de guerra del dominio parecían diminutas a su lado. El mariscal Kor miraba su pantalla de mando con total asombro. Había esperado capturar una pequeña criatura, no despertar algo que existía mucho antes del nacimiento de su imperio. El gigantesco Prime Apex se acercaba lentamente a la estación sin mostrar agresividad alguna. Su cuerpo se extendía cientos de metros, cubierto de hermosas escamas plateadas que reflejaban la luz de las estrellas cercanas. Sus brillantes ojos dorados escudriñaban con serenidad el campo de batalla. De repente, todos los pilotos del dominio perdieron el valor para avanzar con sus naves. El miedo que se extendía por su flota no provenía de armas ni amenazas. Surgía de un instinto profundo arraigado en cada ser vivo. Sus cuerpos comprendían algo que sus mentes no podían. El verdadero amo de la cadena alimenticia había llegado. Dentro de la estación, Nova caminó silenciosamente hacia la gran ventana de observación. La pequeña criatura plateada alzó la vista hacia el gigantesco Prime Apex que flotaba afuera.
Durante varios segundos, ninguno se movió. Entonces ocurrió lo imposible. El antiguo gigante inclinó lentamente su enorme cabeza hacia la estación en un gesto de respeto. Miles de personas presenciaron el momento a través de las ventanas de la estación y las cámaras de seguridad. El comandante Varek apenas podía creer lo que veían sus ojos. La criatura más poderosa de la historia se inclinaba, no ante un rey, ni ante un emperador, sino ante el pequeño compañero de un humano común. Ethan sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Colocó suavemente una mano en la espalda de Nova y le agradeció en voz baja a la antigua visitante su presencia. Los miembros del Consejo Galáctico, que se encontraban cerca, parecían completamente desconcertados. Un consejero anciano finalmente le preguntó a Ethan por qué criaturas tan poderosas confiaban tanto en los humanos. Ethan respondió con una simple sonrisa. Los humanos nunca habían intentado gobernar el ápice primordial. Nunca los habían encerrado en jaulas ni los habían usado como armas. Simplemente los trataban como a su familia. La confianza, no el poder, había forjado una amistad que perduró durante miles de años. El mariscal Kor se negó a aceptar la derrota. Lleno de orgullo y furia, ordenó a todas las naves de guerra del dominio que abrieran fuego contra el gigantesco Prime Apex. Cientos de rayos de energía y misiles surcaron el espacio. Antes de que pudieran alcanzar su objetivo, la gigantesca criatura alzó lentamente la cabeza. Una poderosa onda invisible se extendió por el campo de batalla. Todos los misiles se detuvieron al instante. Todos los rayos de energía desaparecieron. Todas las armas del dominio se apagaron en ese mismo momento. Las computadoras de la flota mostraron una sola advertencia: anulación del sistema por una autoridad biológica desconocida. El pánico se apoderó de las naves del dominio. Los pilotos intentaron desesperadamente reiniciar sus motores, pero nada respondía. Sus armas permanecían completamente inertes. El comandante Varek comprendió que la antigua criatura no había destruido la flota. Simplemente había optado por no hacerlo. El Prime Apex poseía el poder suficiente para aniquilar cualquier nave en segundos, pero demostraba un control absoluto. Ethan susurró que la verdadera fuerza nunca necesita demostrarse mediante la destrucción. El gigantesco Prime Apex giró lentamente sus brillantes ojos hacia la nave insignia del mariscal Kor. Todos a bordo sintieron la silenciosa presión. Sin disparar un solo tiro, la antigua criatura le dio al dominio una última oportunidad para marcharse pacíficamente. La confianza del mariscal Kor se desvaneció por completo. Le temblaban las manos mientras miraba fijamente aquellos antiguos ojos dorados. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era el verdadero miedo. Uno por uno, los buques de guerra del dominio dieron media vuelta. Sus motores volvieron a funcionar. Sin más palabras, toda la flota de invasión huyó del sistema estelar. Tras la huida de la flota del dominio, La Paz regresó lentamente a la estación de la Unidad Galáctica. Los equipos de rescate repararon los pasillos dañados mientras los médicos atendían a los soldados heridos. El devorador se dejó llevar en silencio a un santuario seguro, sin comportarse ya como un monstruo salvaje. Antes de entrar, se detuvo junto a Nova y bajó la cabeza suavemente una vez más. Todos los científicos que presenciaban el momento comprendieron finalmente la verdad. El devorador nunca había temido a los humanos. Respetaba el antiguo vínculo entre la humanidad y el Óptimo Supremo. Unas horas más tarde, el Consejo Galáctico celebró una reunión de emergencia con los líderes de todas las civilizaciones importantes. Por primera vez en la historia, Ethan fue invitado a hablar ante toda la galaxia. Un miembro del Consejo formuló la pregunta que todos querían que se respondiera: ¿por qué el Supremo Supremo eligió a los humanos? Ethan sonrió levemente antes de dar una respuesta sencilla. Hace mucho tiempo, todas las civilizaciones avanzadas intentaron controlar al Supremo Supremo mediante el poder, el miedo y la tecnología. Los humanos fueron la única especie que nunca les pidió que sirvieran. Simplemente les ofrecieron amistad, bondad y confianza. En ese instante, el gigantesco Prime Apex, ubicado fuera de la estación,
estableció una comunicación directa sin precedentes. En lugar de utilizar tecnología, todos los seres inteligentes escucharon la misma voz serena en sus mentes. La antigua criatura habló una sola vez. El poder obtenido mediante el miedo siempre se desvanece. La confianza depositada con bondad perdura para siempre. El mensaje llegó a todas las naves, estaciones y planetas conectados a la red galáctica. Desde ese día la historia pasó a formar parte de la historia galáctica. El Consejo Galáctico aprobó de inmediato una nueva ley que protegía a cada Apex primordial de la captura, el comercio y los experimentos científicos. La humanidad fue reconocida oficialmente como la especie guardiana del Apex primordial. Ningún gobierno se opuso a la decisión. Incluso civilizaciones más poderosas que el dominio la aceptaron sin quejas. Todas habían presenciado la misma verdad. La mayor fortaleza de la humanidad nunca había residido en armas más grandes ni en flotas más numerosas, sino en su capacidad para ganarse la lealtad de seres que ninguna fuerza podría controlar jamás. Varias semanas después, la vida en la estación volvió a la normalidad. Los niños volvieron a sonreír al ver a Nova caminando tranquilamente junto a Ethan. La diferencia era que ya nadie reía. Todos los guardias saludaban a la pequeña criatura con respeto. Los científicos ya no llamaban a Nova una extraña mascota terrestre. Simplemente inclinaban la cabeza a su paso. El comandante Varek solía sonreír al recordar el primer día que vio al diminuto animal plateado caminando por el muelle 7. Comprendió que el mayor error de la historia había sido juzgar el peligro por las apariencias. Una mañana tranquila, Ethan empacó sus pertenencias y se preparó para partir en otra misión de exploración. Nova se subió alegremente al hombro del humano, mientras su pequeña nave de transporte se alejaba de la estación. Miles de personas observaron a través de las ventanas de observación cómo la nave desaparecía entre las estrellas. Sabían que no solo habían conocido a un viajero humano, habían presenciado una amistad que cambiaría el futuro de la galaxia para siempre. Desde ese día, todas las academias militares impartieron una lección inolvidable a las nuevas generaciones. Si alguna vez ves una criatura pequeña caminando tranquilamente junto a un humano, nunca confundas la amabilidad con la debilidad, porque es la mascota más linda de la galaxia. Podría ser el verdadero gobernante de la cadena alimenticia.